Bueno, yo creo que ya es justo y necesario empezar. ¿Listo? Entonces, ya estoy grabando, voy a presentarle la pantalla y comenzamos. Por favor, cuando vea mi pantalla, me confirme. Listo, ¿ya la ve? Listo. Vamos a iniciar. Bueno, entonces, el día de hoy estamos trabajando con la ficha 2281096 del programa técnico en sistemas de la institución educativa Instituto Técnico Agropecuario Nuestra Señora del Socorro, con la actividad de proyecto 2 de plantear el uso de técnicas innovadoras en el manejo de paquete Office y herramientas TIC de acuerdo a las necesidades y requerimientos de las organizaciones de las provincias de García Rovira, Norte y Gutiérrez, con la competencia de atención a requerimientos de servicio de soporte técnico. Con los resultados de aprendizaje, optimizar los procesos para solicitud y trámite de servicios, evaluar el servicio de acuerdo a protocolos y normatividad correspondiente, procesar las solicitudes de acuerdo a los requerimientos y recursos necesarios. Y vamos en la parte de la guía de apropiación del conocimiento, centrados en lo que es la creación de formularios para el diligenciamiento de datos en Access. Entonces, vamos a trabajar con los ejercicios que hemos venido trabajando desde el inicio de bases de datos. Para ello, voy a sacar acá uno de los ejemplos que habíamos trabajado, que es referente, bueno, trabajemos más bien el primer ejercicio, referente a transportadores. Vamos a hacer una explicación más o menos breve de cómo es la creación de formularios y para qué nos sirven esos formularios. ¿Sí? Seguido a esto, pues vamos a hacer un ejercicio un poquito ya más robusto, entre comillas, donde vamos a desarrollar este proceso de facturación. ¿Sí? Este proceso de facturación nos sirve para la aplicación que nosotros queremos desarrollar para almacenar los datos de los equipos que van a ser objeto de nuestro mantenimiento, de nuestro proceso de mantenimiento. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar el primer ejercicio que está acá. Mirar esto. ¿Para qué se crean los formularios? Básicamente, un formulario nos permite a nosotros la navegación entre los diferentes registros que tenemos dentro de nuestra base de datos. De igual forma, esos formularios se crean para tener lo que es una interfaz gráfica de esa aplicación que nosotros estamos generando en este sistema gestor de base de datos. Esto de la creación de formularios es bastante sencillo, ¿sí? Incluso Access tiene una parte donde él nos genera de forma automática el formulario. Lo que pasa es que hay cualquier cantidad de propiedades en esos formularios para realizar lo que son las modificaciones de los mismos. Entonces, yo no me sé todas las propiedades porque son muchísimas, ¿sí? Trataremos de ver algunas poquitas, pero que nos servirán para la creación de nuestra aplicación. Listo. Entonces, primero que todo, cuando nosotros deseamos crear este formulario, lo que debemos hacer es ir a la pestaña primero, pues tenemos que tener ¿qué? Nuestras tablas, ¿sí? Tenemos que tener también lo que son nuestras relaciones, que nosotros ya sabemos cómo crear las relaciones, eso lo vimos la clase pasada. Y seguido a esto, pues ya creamos lo que son nuestros formularios. De igual forma, otra parte que puede existir antes de la creación de formularios son las consultas, que veremos posteriormente. Entonces, una vez tenemos nosotros lo que son las tablas y las relaciones, pues ya podemos ir a la pestaña crear y acá tenemos una parte donde está distribuido todo lo de nuestros formularios. En esos formularios nosotros también vamos a estar moviéndonos entre dos vistas. Una vista de presentación, que es como nos queda el formulario,
y una vista de diseño, que es donde editamos todo lo que es nuestro formulario. Entonces, si miramos acá, tenemos un área que dice diseño de formularios, donde nosotros creamos eso desde cero. Tenemos también formulario en blanco para agregar los campos que van a ser parte de nuestro formulario. Y tenemos el asistente para formularios, que él nos presenta una serie de ventanas y nos va indicando qué es lo que podemos agregar para construir ese formulario. ¿Sí? Entonces, si miramos más acá, pues él ya tiene unos formularios ya predefinidos, como pestañas horizontales, pestañas verticales, izquierda. ¿Sí? Todas estas son opciones que nos presenta Access para poder crear nuestra interfaz. De igual forma, acá en más formularios podemos ver otra serie de opciones. La idea es que nosotros lo creemos desde cero para que ustedes vean cómo podemos agregar un campo, cómo podemos modificarlo, ¿sí? Todo esto es totalmente editable. Y luego, pues miramos lo que es el asistente para formularios, que es algo que nos hace, por decirlo así, la vida más sencilla. Listo. Entonces, si yo voy acá a diseño de formulario y le hago clic, esto es lo que me va a aparecer. ¿Sí? Esto que tengo acá, básicamente un formulario en blanco. De igual forma, si yo cierro acá y le digo crear formulario en blanco, él me genera el mismo formulario, pero desde una vista presentación. Aquí él me está mostrando cómo me quedan los datos. Si yo le doy en vista, en diseño de formulario, es como si estuviéramos en esta parte. ¿Sí? Pues acá es donde nosotros podemos agregar cuadros de texto, listas desplegables, hipervínculos, botones, imágenes y demás. ¿Sí? Entonces, estos formularios que van a ser parte de nuestra aplicación o donde vamos a navegar, como les decía, son totalmente editables. Nosotros podemos incluso hacerle una cabecera, hacerle un pie de página, que son datos que van a permanecer constantes a la hora de navegar en los diferentes registros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezamos a crear ese formulario desde cero? Si nos paramos en cada una de las esquinas, pues podemos llegar a los diferentes límites o a darle el tamaño a esa ventana de formulario. ¿Sí? Si yo le digo acá, o miro las opciones, tenemos una parte que dice diseño, organizar, formato. Todo esto son las herramientas que me permiten a mí diseñar esa interfaz, por decirlo así. Si yo miro, acá tengo toda la parte de botones, de insertar imagen, insertar gráfico, insertar logotipo, fecha, hora, títulos, demás. En organizar está todo lo que es como de alineación de nuestros objetos, y en formato todo lo que es la parte pues, del formato del texto. ¿Sí? Así como en Word, PowerPoint, Excel, yo le puedo dar formato en texto, acá también lo puedo realizar y de esa forma pues yo puedo crear mi formulario más o menos vistoso. Entonces, ¿cómo empezamos a agregar los campos? Pongamos que vamos a crear un formulario para diligenciar lo que son los datos del transportador. Pues para ello, yo vengo acá a la pestaña diseño y miren que a la mano derecha tengo algo que dice agregar campos existentes. Si yo le doy clic ahí, me sale esto, lista de campos. Y me sale acá algo que dice mostrar todas las tablas. Vemos que a mano izquierda le sale un más. Ese más pues nos presenta cada uno de los campos que tiene las tablas que yo creé acá. Pues si yo le doy en transportador, que es la que vamos a crear, me salen todos esos campos y yo puedo arrastrarlos uno por uno. ¿Sí? De igual forma, pues puedo seleccionar varios de ellos y llevarlos al formulario. Entonces, desde acá es donde yo puedo modificar el espacio que va a tener para mostrar la información. Entonces, acá, entre comillas, yo ya tendría creado mi formulario, ¿sí? Pero la idea es que ese formulario quede, se pueda apreciar mejor. ¿Sí? Si yo le digo X,
Le digo guardar los cambios, sí, recuerden que acá estamos en la vista de diseño, nos va a pedir que le pongamos un nombre, en este caso pues el nombre va a ser formulario transportador. Bueno, ahí no me dejó poner rayo a piso, entonces le puse solo transportador. Cuando yo lo ejecute, pues lo que voy a tener es esto. Y cada uno de estos cuadritos que está acá va a ir relacionado con la tabla que yo tengo acá. Es decir, si yo empiezo a diligenciar información acá, cuando yo termine de diligenciar ese registro, ¿sí? ¿Sí? Cuando termine de diligenciar ese registro, él lo que va a hacer es almacenarlo en mi tabla. Si yo vuelvo a abrir acá, es que está transportador, pues me va a aparecer el dato que acabé de diligenciar. ¿Sí? De igual forma, si yo miro en la parte de abajo del formulario, me sale registro y me sale una numeración. Acá lo que está diciendo es que me está mostrando el registro 2 de 2. Voy a empezar a diligenciar un nuevo registro. Si yo le doy en la flecha, pues me puedo devolver al primer registro. Entonces, esta sería la forma en que un usuario final de esa base de datos va a empezar a diligenciar la información. Pero, pues la idea no es que nosotros le entreguemos, si estamos generando una aplicación, le entreguemos algo como esto, porque esto, ¿sí?, no tiene nada que sea vistoso o sea presentable. Entonces, si queremos seguir editando, pues simplemente le decimos clic derecho, vista diseño, volvemos acá. Podemos seleccionar todos los campos, moverlos a donde nosotros queramos. Si queremos hacer un entorno más de aplicación, pues entonces empezamos a modificar lo que son las propiedades de ese formulario. Iniciando, ¿por qué? Por un encabezado. Si yo le doy clic acá en logotipo, él lo que me va a generar es un encabezado. ¿Sí? Nos bota una ventana emergente. Yo tengo que buscar una imagen que me sirva de logotipo. Buscamos una imagen cualquiera. Vamos a ir por aquí. Imágenes, por aquí debe haber bastantes. Bueno, pongamos esto. Entonces, acá me salió mi imagen, que es un logotipo. Entonces, si observamos, apenas insertamos ese logotipo, nos salió lo que es el encabezado. Entonces acá podemos insertar un cuadro de texto para ponerle el nombre a la empresa. Podemos decirle acá, en la A, etiqueta, insertamos el cuadro de texto y ponemos, o bueno, lo podemos hacer también desde allí, desde el título. ¿Sí? Entonces desde el título le podemos hacer transportes, el más veloz. ¿Sí? Entonces ahí nosotros le estamos poniendo el nombre a esa aplicación. Este texto lo podemos modificar como queramos, en cuanto a color, en cuanto a tamaño, en cuanto a negrilla, en cuanto a cursiva, como ustedes quieran. ¿Sí? La idea, esto ustedes ya lo conocen, la idea no es demorarnos mucho tiempo ahí. ¿Listo? De igual forma, si nosotros bajamos, miren que también nos agregó un pie del formulario. Si queremos nosotros hacer más grande o menos grande la ventana, pues miren que él acá en esta parte nos pone un límite, que es el límite de la presentación de los datos. Si yo quiero hacer más o menos grande esa parte, pues simplemente arrastro. De igual forma, el pie del formulario, en la parte de abajo, lo puedo hacer mayor o menor. ¿Sí? Pues ahí en el pie del formulario, lo ideal, o en la parte de arriba, es que se ubiquen los diferentes botones que nos permitan la navegación entre los registros, como ir al último, ir al siguiente, ir a derecha, ir a izquierda, nuevo registro, eliminar registro, ¿sí? Cerrar base de datos. Todos esos botones nosotros los podemos agregar. ¿Listo? Porque la idea es que naveguemos en base a botones, acá le vamos a guardar los cambios, y no
con esta barra de navegación que está en la parte inferior. ¿Sí? Entonces, sigamos aquí. Vista, diseño. Listo. Tenemos creado, entre comillas, nuestro formulario. Como les digo, todo esto es editable. Si le decimos clic derecho y le decimos color de fondo, pues también podemos realizar modificaciones en cuanto al encabezado, en cuanto al pie de página y en cuanto al contenido. ¿Sí? Entonces, de esa forma, podemos hacer la modificación del formulario. ¿Sí? La idea es que las letras que nosotros estamos poniendo en los diferentes campos, pues, sean legibles. Si observamos cuando hice el cambio de colores, pues el texto desapareció. De igual forma, yo puedo modificar todos estos que son cuadros de texto en cuanto a formato. ¿Sí? Y también puedo realizarlo con la información que está en las tablas, con la información que me va a mostrar el formulario. Puedo cambiarle, puedo ponerle que me la presente de color amarillo, ¿sí? Que no se ve un carajo. Puedo ponerla en rojo. ¿Sí? De esa forma puedo mostrar toda la información. Ahora, hay algo que les decía inicialmente, y es que el formulario tiene cualquier cantidad de propiedades. ¿Sí? ¿Y cómo las observo? ¿Sí? Cuando nosotros ingresamos a esta parte de edición del formulario, por lo general no nos sale nada aquí, a la derecha, no nos sale ninguna barra a la derecha. Entonces, para visualizar esas propiedades, lo que hacemos es, parados en el formulario, damos clic derecho y buscamos donde dice propiedades del formulario. Y acá nos salen todas las propiedades que tiene ese formulario. Todo esto que está aquí es totalmente modificable. Pues si miramos lo que le decía, son muchísimas propiedades hacia este elemento que tenemos acá. Voy a mostrarles algunas que nos van a servir bastante. Guardemos aquí los cambios. Entonces, observemos que cuando yo ingreso acá, esta es la forma que nos va a presentar la información. Ya cambió algo, ¿cierto? Que como la primera hoja que nos salía totalmente blanca. La idea es que nosotros, cuando creemos este aplicativo, tengamos solo navegación entre formularios. Es decir, esta parte de Access no la vamos a ver para nada. Ya, si nosotros deseamos realizar una modificación o cualquier otra cosa, pues ahí sí entraríamos y haríamos aparecer nuevamente la pantalla de Access. Pero queremos simplemente navegar en esto que está acá. Para empezar a realizar esos cambios, pues desde la misma vista de diseño, tenemos que ir a la parte de propiedades del formulario. Que diga acá formulario, porque yo tengo propiedades de acuerdo a todos los campos que tengo acá. ¿Sí? Entonces que diga formulario. Y voy a ubicarme en la pestaña que diga todas. Esto que voy a hacer acá es para que mi formulario se despegue de Access. ¿Sí? Se salga de la pantalla de Access. Entonces, cuando tengo acá seleccionado todas y me he fijado que acá dice formulario, voy a buscar algo que dice emergente y modal. Entonces, esas dos opciones me permiten desvincular la pantalla de Access. Si yo le digo acá sí, y en el de abajo le digo también sí, y guardo los cambios, la próxima vez que lo ejecute, miren que se salió de la pantalla de Access. Entonces, aquí es donde yo ya empiezo a crear toda mi interfaz. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta de momento, muchachos? ¿Entendido? ¿He sido claro? Todo claro, profe. Listo, gracias, Mariani. Entonces, continuemos acá. Listo. Entonces, modal y emergente lo que hacen es desvincularme esa ventana de Access para trabajarlo como si fuera una ventana independiente. ¿Listo? Ahora, vamos a seguir mirando más opciones. Yo vuelvo acá. Siempre vamos a estar moviéndonos entre la vista presentación y la vista hoja de datos. Listo. Entonces, si seguimos mirando,
supongamos que nosotros queremos implementar un botón que nos permita cerrar el formulario y además de cerrar el formulario nos permita cerrar toda la interfaz de Access. ¿Sí? Si lo hacemos desde aquí, solo me cierra el formulario. Pero además, ¿qué quiero hacer? Quitar estos botones. ¿Sí? Y que este no se pueda ejecutar. Pues lo que voy a hacer es, nuevamente, vista diseño. Y en todo este mundo de propiedades, pues, referentes al formulario, voy a buscar donde diga como ocultar o hay algo que dice botón cerrar. Pues si miro acá no dice nada de ocultar, me dice botón cerrar. Sí, ahí lo que me está diciendo es que sí va a aparecer en la ventana. Entonces si yo le quito esto y le digo no, me va a salir deshabilitado. De igual forma, también lo tengo para los botones de maximizar y minimizar. Yo le puedo decir ninguno, o solo minimizar habilitado, o solo maximizar habilitado, o ambos habilitados. Lo voy a dejar en ninguno y vamos a ver qué pasó cuando hice esas dos opciones. Cierro, guardo los cambios, vengo acá y mire que ahora yo no puedo cerrar ese formulario. ¿Sí? Y el maximizar y el minimizar también desaparecieron. Entonces digo, bueno, ¿y cómo cierro ese formulario si le deshabilité la opción de cerrar? Pues fácil, yo le puedo decir acá clic derecho y decirle vista diseño. De esa forma se cierra la ventana y vuelvo a tener, la vuelvo a tener ligada a Access. ¿Sí? Entonces de esa forma podría yo cerrar esa ventana. Otra cosa que debo hacer es eliminar esta barra de navegación porque yo no voy a navegar con estos botones de acá, sino voy a navegar implementando una serie de botones que también son totalmente modificables. ¿Sí? Entonces acá ya es más de cacharreo de nosotros mismos para crear o darle nuestro toque personal a esa interfaz que vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, venimos acá, vista de presentación y vamos a mirar dónde está eso de barras, de esas barras que nos permiten navegar entre los registros. Pues por acá ya debe haber algo que diga como barra de navegación o algo así. A ver si lo encuentro. Y con eso podemos quitarlo. A ver. Y como les digo, son cualquier cantidad de opciones que nos permiten a nosotros modificar ese formulario. Formato, para fecha, fondo, sólido, trazo fino, especial, barra de desplazamiento, cálculo. Bueno, no la veo por aquí, voy a tocar dejarlo así y luego la quitamos para no quemar ahí tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces, otra cosa que yo puedo realizar acá en Access para no mirar esa partecita es crear cálculos. ¿Sí? Es decir, si yo tengo unos datos en mis campos, por ejemplo, producto 1, producto 2, producto 3 y cada uno de ellos tiene un precio. Yo puedo coger esos 3 productos y totalizarlos y de esa forma, una vez totalizados, mostrar la información en el formulario, como crear lo que es una factura. ¿Sí? Pero pues para ello yo requeriría tener previamente unos datos diligenciados. ¿Dónde yo pongo esas fórmulas? Acá donde dice origen de control. ¿Sí? Entonces, el origen de control me dice qué información tiene guardada ese campo. Entonces, si yo me paro acá en el de cédula, me dice que es cédula. Si yo miro el de teléfono, pues me dice que es el campo teléfono de determinada tabla. Acá el campo salario de otra tabla. ¿Sí? Pero de igual forma yo puedo realizar un campo calculado. ¿Cómo lo hago? Yo puedo ir a la parte de arriba de diseño, acá, seleccionar este que dice acá como cuadro de texto y lo implemento. Vamos a mover ese cuadro de texto para acá
Y a ese cuadro de texto le vamos a decir un origen de control. Yo acá puedo ponerle un título, le voy a decir salario por 2. ¿Sí? Es una operación sencilla para que ustedes vean que puedo realizar operaciones dentro de ese formulario. Entonces, como es el salario por 2, ahí está el diseño, salario por 2. Acá en esta parte, si nos paramos en el cuadro de texto, miren que nos aparece como texto 9, se llama este cuadro que está acá. Y el origen de control, los datos que va a tener, yo los puedo escribir acá en el cuadro o los puedo escribir acá. Y le voy a decir, ese salario por 2 va a ser igual ¿a quién? Al campo salario, que es de tipo numérico, por 2. Enter. Una vez le doy Enter, miren que él me lo pone entre corchetes. ¿Sí? Entonces, ahí me está indicando que esto hace referencia a un campo de determinada tabla y que lo va a multiplicar por 2. Si cierro, guardo los cambios, vuelvo a mirar acá, miren que este valor que tengo acá diligenciado me lo está multiplicando por 2. De igual forma, puedo utilizar lo que son funciones, cualquier cantidad de funciones en Access, al igual que en Excel, y con esas funciones puedo realizar las operaciones que yo quiera. Ejemplo, supongamos que queremos que esta interfaz nos traiga la fecha ahora, ¿sí? El tiempo en este momento. Entonces voy a insertar otro cuadro de texto, no me acuerdo si era ahora la función, entonces voy a escribirla acá. Traigo un cuadro de texto y le voy a escribir acá igual ahora, abro y cierro. Recuerden que esta función la habíamos visto nosotros en Excel. Entonces, si yo le doy ahora, cierro, guardo cambios, me está mostrando la fecha. ¿Por qué me sale acá con una serie, o me salía con una serie de cuadros? Porque el espacio que yo tengo destinado para esa fecha es muy pequeño, entonces él no alcanza a mostrarme esa información. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Digo acá, pista diseño, y voy a hacer un poco más grande este espacio. A ver si ya mejoró. Guardamos cambios, transportador, y ahí ya me está saliendo la hora en la que estamos en este momento. Acá pues podríamos ocultar el texto, esto de texto 13, o ponerle acá reloj, o ponerle determinada información que nosotros queramos. ¿Listo? Entonces, esto es lo que puedo realizar mediante los formularios. Pues, voy a hacer una base de datos, acá como ejemplo, de un sistema de facturación, para que ustedes vean más o menos cómo funciona. ¿Sí? Esto de colores, imágenes y demás, pues es más como de cachorreo por parte de ustedes y de organizar la información para mostrarla. ¿Sí? Entonces por eso no hago como tanto énfasis en esa parte. Listo. Voy a crear una base de datos para que ustedes vean. Vimos que este formulario lo generamos desde la parte formulario en blanco. El que vamos a hacer ahorita lo vamos a realizar desde el asistente para formularios, o les voy a mostrar acá cómo sería desde el asistente para formularios y luego miramos el otro ejemplo. Pongamos que queremos crear el formulario de camiones. Entonces para camiones yo debo hacer esto, dar las tablas, y lo voy a realizar desde asistente para formularios. Entonces vengo acá a la pestaña crear, asistente para formularios, y me sale esta ventana emergente. Esta ventana me permite a mí seleccionar los diferentes campos de todas mis tablas. Incluso yo puedo hacer un formulario que combine una serie de datos de los que tengo acá. ¿Sí? Por ejemplo, puedo seleccionar la tabla de camiones, con estas flechas agrego todos los formularios, todos los campos con esta de acá, y con esta de arriba agrego solo un campo. Puedo agregar todos.
ahí ya me quedaron. Si quisiera agregarle más cosas, por ejemplo, quién es el transportador de ese camión, aunque nosotros no tenemos una relación directa entre la tabla transportador y camioneros, creo, ¿sí? Para mostrar quién es el que maneja ese camión, pero pues de igual forma yo puedo agregar los campos que necesite para mostrar mi formulario. Acá en esta parte pues, ya tengo todo lo que es referente a mi camión o a mi camión, creo que era la tabla. Pues le digo siguiente, esta parte me indica cómo va a ir distribuida la información en los formularios. Yo lo dejo por lo general en columnas, digo siguiente, y al final nos dice qué título le vamos a poner a ese formulario y si lo vamos a abrir en la vista para introducir información o lo vamos a abrir en la vista para modificar el diseño del formulario. O sea, una vista de diseño o una vista de presentación. Lo voy a dejar ahí en la vista de presentación, le digo finalizar y vean que acá ya nos salió ese formulario. Entonces no hubo necesidad de ir a crear formulario en blanco, agregar los campos y demás. Pues desde ahí ya queda más o menos, queda mejor distribuido, digámoslo así. Decimos vista diseño y acá pues ya no tenemos que insertar el logo para generar el encabezado. Lo que sí no veo es acá el pie del formulario. Entonces ese pie del formulario lo puedo hacer aparecer posicionándome en todo el límite de la ventana del formulario y arrastrando hacia abajo. Ahí tendría el pie del formulario. ¿Listo? Y pues acá le podría modificar lo que es el tamaño. Guardo cambios, ¿sí? Y acá ya tendría mi formulario de camiones. Si yo quiero que se vea como el de transportador, pues activo las opciones de modal y emergente para que se desvincule de Access. Entonces, esas son como las opciones más fáciles para hacer los formularios. Ya a ustedes les queda de tarea pues meterse a las demás ventanas a ver qué es lo que él puede generar. Estos son ejemplos de la disposición de los diferentes datos que tengo en mi tabla. Ahora sí vamos a hacer el ejemplo que les decía. Esto. Voy a cerrar este y voy a crear acá un archivo nuevo. Este ya es el formulario que me va a presentar este sistema de facturación, pues va a ser un poquito más complejo porque él vincula muchos de los campos de las tablas que nosotros vamos a crear. Voy a decirle acá nuevo, Access, vamos acá sistema, facturación, bien, listo. Entonces, esto que tengo acá, que voy a desarrollar acá, es un sistema de facturación ¿para qué? Para una empresa que vende elementos de sistemas, ¿sí? O partes de computadores o computadores. Vamos a empezar a crear nuestras tablas. Voy a decirle acá tabla. Ya sabemos que en vista diseño pues editamos nuestra tabla. Esta va a ser nuestra tabla clientes. Le ponemos aquí que nuestra clave principal va a ser la cédula, que va a ser de tipo texto. No las voy a acotar como hacíamos las veces anteriores, eso ya lo tienen en cuenta cuando ustedes estén diseñando. Poner acá el nombre de la persona, del cliente, ponerle dirección y vamos a ponerle celular. Listo. Entonces ahí tengo mis 4 campos que hacen referencia a la información del cliente. Debemos tener en cuenta que la cédula está en tipo texto corto para cuando lo vayamos a relacionar. Voy a crear otra tabla, lista de diseño, voy a crear la tabla que se llame productos y vamos a ponerle acá código de producto, también autonumeración, nombre del producto, precio del producto y ese precio lo voy a poner en formato moneda. Guardamos los cambios, otra tabla, está diseño, vamos a crear nuestra tabla factura
y esa tabla factura va a tener un código de la factura o número de factura que va a ser de tipo autonumeración también, va a tener una fecha en la que se realiza esa compra o esa venta o ese mantenimiento, y esa fecha va a ser de tipo fecha hora. Vamos a tener también un nombre, un código del cliente al cual le estamos vendiendo para poder relacionar lo que es la tabla clientes con la tabla facturas. En este caso sería la cédula del cliente, que sería nuestra clave foránea que nos permite realizar esa relación. ¿De qué tipo? De tipo texto corto. Guardamos los cambios y vamos a generar otra tabla que se llame detalles de la factura. Detalle factura. Aceptamos y ponemos acá código detalle como clave principal de tipo autonumeración, número de la factura, que es la que nos va a permitir relacionarla. No me acuerdo si lo puse autonumeración. Entonces esto tiene que ser de tipo número. Tipo número. Listo. Vamos a ponerle acá código de producto para vincular los diferentes productos de las tablas, que va a ser de tipo número también. Vamos a poner acá la cantidad que se va a vender de ese producto, que también va a ser de tipo numérico, y el subtotal que nos va a dar de la operación entre la cantidad y el precio del producto. Pongo acá de tipo moneda. Listo. Pues tenemos nuestras tablas. Guardo los cambios y vamos a relacionarlas. Estamos haciendo acá todo el proceso para generar nuestra base de datos. Estas tablas siempre nos salen, las podemos borrar. Seleccionamos las que necesitamos relacionar y vamos a hacer las relaciones. Pues según las claves foráneas, pues podemos realizar lo que son las relaciones entre las diferentes tablas. Entonces acá vemos que factura se relaciona con detalle factura. Arrastramos, sabemos que acá damos los tres parámetros, crear, y nos establece ahí nuestra relación. Ahora vamos a vincularle a esa factura el código de producto. Llevamos código de producto a código de producto, crear, estamos teniendo una relación de muchos a muchos entre factura y productos. ¿Sí? ¿Cuál es esa relación? Una factura puede tener muchos productos y un producto puede estar en muchas facturas. Ahora vamos a vincularle el cliente a la factura. Estamos por aquí y vemos que entre cédula y cédula del cliente podemos generar esa relación. Un cliente puede tener muchas facturas y una factura solo es de un cliente. Listo, tenemos nuestras relaciones. Entonces ahora sí ya podemos crear nuestro formulario. Darle acá la X, guardamos los cambios y vamos a generar un formulario que nos presente la información referente a la factura. Yo voy a escribir acá unos datos de cliente para que cuando vaya a digitar la información, él de una vez me la presente en el formulario. Les voy a poner acá cédula. Voy acá David. Acevedo. Dirección. Calle falsa 1, 2, 3. Celular. ¿Sí? Vamos a digitar otro. Carlos Rojas, carrera 23 12 58. Listo. Tengo esos dos datos. ¿Recuerdan la clase anterior? Que yo les decía que cuando nosotros creábamos las relaciones y teníamos registros, nos salía un más a la izquierda. ¿Sí? Ese más nos muestra o nos indica que las tablas están relacionadas y que van a haber unos datos que pertenecen a cada uno de esos registros. Voy a digitar también unos productos. Voy a ponerle acá producto 1, va a ser un procesador.
por el 7, 9.800 y vale, pongámosle 700.000 pesos. Esto de los formatos, si vemos acá, nos aparece como el formato en euros. Eso nosotros lo podemos modificar desde la máscara de entrada, pero ahorita no lo vamos a hacer. Ponerle acá segundo dato, memoria RAM de 8 GB, DDR4 y un precio de 150.000. Y vinculemos otro. 3, disco duro de estado sólido y vale 400.000. Listo, pues ya tenemos nuestros productos, ya tenemos nuestros clientes. Vamos a generar nuestro formulario para que nos muestre la información. Voy a cambiarle acá la cédula de este señor, mejor poniendo la mía. 946-831. ¿Para qué? Para que cuando diligenciemos la información sea un número que yo tenga presente. Listo. Entonces, ¿cómo creamos los formularios? Vamos a donde dice crear y tenemos el asistente para formularios. Aquí vamos a empezar a diseñar lo que es nuestra factura, teniendo en cuenta la información que debe tener esa factura. Si nosotros miramos la tabla factura, solo nos está mostrando ¿qué? Un número de factura, una fecha, un cliente, pero no nos está mostrando qué productos compró ese cliente, qué valor tienen esos productos y el total de esa factura. ¿Sí? Pues voy a cerrar acá y voy a generar todo eso desde el asistente para formulario. Si miramos, pues acá le estamos agregando todos los campos que va a tener nuestra factura. En este caso yo le voy a decir, bueno, va a tener el número de factura, va a tener la fecha en que se realizó esa transacción y va a tener la cédula del cliente que realizó esa compra. Vamos a mirar acá. Creo que cayó el internet. No. ¿Me escuchan bien, muchachos? Es que vi que acá como que hubo una falla del internet. Muchachos, ¿están ahí? Sí, profe. Bueno, listo. Pues continuemos acá. Listo, entonces, agregué el número de factura, la fecha, la cédula del cliente. Ahora, ¿qué voy a traer? Pues luego de la cédula del cliente, tiene que estar el nombre del cliente. En la tabla clientes, como la cédula ya la tengo, pues no la voy a agregar. Voy con el nombre, dirección y celular. ¿Qué más voy a traer? Voy a traer la información del detalle de la factura, es decir, qué compró ese señor. Vengo acá a ponerle el código de detalle, número de factura, si quiero lo pongo, si no, no lo pongo, ya está acá relacionado. Ponerle el código de producto. Luego del código de producto, pues yo debo saber qué producto es. Pues voy a la tabla producto y le digo nombre de producto y el precio de ese producto. ¿Sí? Ahora, voy a volver acá a detalle de factura y voy a decirle, bueno, cuánta cantidad compró de ese producto y cuánto valió esa cantidad de producto. Entonces, aquí, según todos estos campos que yo agregué, pues me va a generar el formato de la factura. Le digo luego, siguiente, y esta es la forma en que me va a presentar los datos. Si observamos acá, sale como un recuadrito en gris. Es lo que me está diciendo es que me va a generar un formulario con subformularios. Es decir, cuando termine de crear ese objeto, me van a aparecer acá dos formularios. Digo siguiente, la forma como me va a presentar la información, siguiente, el nombre que le vamos a poner al primer formulario y al subformulario. Si deseamos abrirlo para introducir información o si deseamos modificar el diseño. Va a decir finalizar y acá él ya me generó lo que es nuestra factura. Si vemos número de factura, fecha, cédula del cliente, nombre, dirección, celular, factura, detalle. En detalle es donde voy a diligenciar los productos que hacen referencia a esa venta.
Y luego pues puedo, por medio de esas operaciones entre los campos, puedo realizar lo que es la totalización del valor de esos productos. Entonces, no lo voy a modificar mucho, simplemente lo voy a traer así que salga modal y emergente. Le voy a decir vista diseño, en el formulario todas, emergente sí, y modal sí. Guardamos cambios y miremos cómo sale. Listo. Acá está mostrándome la información. Sabemos que el campo número de factura está como autonumeración. Yo le doy tab, pues paso al siguiente registro, voy a presentar la fecha en que se realizó esa venta. Listo. Ahora, ¿qué cliente fue el que me registró esa compra? Les voy a poner mi cédula, 1096-940-1. Si presiono tab, como la información ya está registrada, pues deben aparecerme los campos acá de nombre, dirección y celular. ¿Sí? Pues ahí él me trajo esa información. Ahora, voy a venir acá a colocar qué fue lo que esa persona me compró. Pues código de producto, es que me compró un producto 1, que hace referencia a un procesador Core i7, que tiene un precio de 700.000, y le voy a decir que me compró 2, pero si yo miro acá, él no me está calculando ese subtotal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que todavía no he hecho la, entre comillas, programación de ese campo para que él me ejecute la operación entre el precio y la cantidad. Pero ahorita lo realizamos. Listo, me compró ese. Vamos a bajar. También me compró un producto 3, que hace referencia a un disco duro, que tiene tal valor. Y de esos discos duros me compró 5. Y vamos a agregarle que también nos compró un procesador, una memoria RAM. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, ¿de dónde estoy trayendo yo esta información? Pues de las tablas. Quiere decir que cuando yo desarrollo un sistema, ¿sí?, debo también tener una parte, esto es como la parte donde voy a generar esa factura que me va a sacar la información del sistema. Pero pues yo también debo tener un área para hacer registro de nuevas cosas. ¿Cómo qué? Como registrar nuevos clientes, como registrar nuevos productos. ¿Sí? Entonces, de esa forma, haciendo esos registros, puedo yo llamarlos en esta tabla que se llama facturas para realizar la venta. ¿Listo? Entonces, listo. Todo muy bonito hasta aquí. Ya tenemos nuestra factura. Y vamos a salir. Listo. Ahí ya nos quedó nuestro registro que el señor me compró estas cosas. ¿Qué voy a hacer? Voy a realizar el cálculo de este subtotal, es decir, la cantidad por el precio. Y para ello, pues debo ir a la vista diseño. Pues en factura, o podría ser en detalle de factura, porque es el subformulario, puedo decirle, desde acá, vista diseño, vamos para el subformulario, voy a bajar un poquito acá esto que se vea. Bajamos este pie de formulario y voy a incluirle un campo aquí. Bueno, primero voy a hacer la operación del subtotal. Entonces, esa operación del subtotal va a ser igual a ¿qué? Entonces, si nosotros queremos realizar la operación, vamos a decirle que ese subtotal va a ser igual al precio por la cantidad. Si le doy enter, pues él me reconoce que precio y cantidad son campos de mi tabla. Le digo X, guardo los cambios. Cuando vaya a mirar la factura, tiene que aparecerme en subtotal el valor referente a la compra que yo realicé. Estoy realizando la totalización del precio por la cantidad. ¿Sí? De esa forma estoy totalizando. Ahora, algo que puedo hacer es observar si la información se está guardando. Yo vengo a clientes y acá en clientes, miren que él tiene la factura número 1 y que la factura número 1 son estos productos. ¿Sí?
Esto del subtotal lo veremos en una clase más adelante. Si nosotros observamos aquí, él no me está llevando la información de la factura, acá contenida en la factura, no me la está almacenando en la tabla. Pues para eso se requiere, se puede hacer por medio de consulta o se puede hacer por medio de programación. Pues lo veremos más adelante para ver cuáles son las líneas de código que me permiten a mí vincular esa información que estamos obteniendo en ese campo y vincularla con la tabla. Cerremos aquí. Vamos a hacer esa totalización de productos. Vista diseño. Ahora, yo quiero sacar aquí en el pie del formulario el total, la totalización de lo que se vendió. ¿Sí? Entonces, voy a crear acá otro campo. Y para este campo, que se llama texto 12, voy a decirle clic derecho. No, voy a escribirle una fórmula como esta. Entonces, le voy a decir, bueno, el total de esos datos va a ser igual a la suma. Esto es otra función de Excel. Recuerden que si uno escribía suma, él me totalizaba todo lo que había arriba, todo lo de las celdas que uno le especificara. Entonces, voy a decirle, súmeme todos los valores que van a tener el precio por la cantidad. Súmeme todos esos valores. ¿Sí? Entonces lo estoy haciendo de esta forma. Hay otra forma también de realizarlo. Pues ahí es lo que me hace es totalizarme. Si yo cierro, guardo cambios, vengo acá, en el subformulario no me va a quedar nada. Ese valor está almacenado en una variable que se llama texto 12. ¿Sí? ¿Y cómo hago para mostrar yo esa totalización de esa factura? Es fácil. Yo esa totalización la voy a traer acá en el formulario principal. ¿Y cómo se va a llamar? Se va a llamar subtotal. Luego voy a crear otro campo, otro vaino de texto, que me permita generar o sacarle el IVA a todos esos productos y finalmente pues realizar la totalización. Voy a crear un cuadro de texto. Le digo cuadro de texto. Esto se va a llamar texto 15, pero acá le voy a poner como subtotal. Y el valor del subtotal lo voy a escribir por medio del generador de ¿qué? Se me fue la paloma. Bueno, aquí me dice. Pues para generar esa parte, ¿sí? Para generar el cálculo o traer este cálculo acá, voy a hacerlo acá, le digo clic derecho, propiedades, origen de control, le voy a dar en estos tres punticos. Y me saca el generador de expresiones, es que se llama. Ahora, ¿cuál es la información que voy a traer? Pues la información referente al texto 12. Pues le digo factura. ¿Dónde está el texto 12? Pues está en el subformulario detalle detalle de factura. Y acá debe estar algo que dice texto 12. Le doy doble clic, me genera la expresión y le digo aceptar. Entonces, acá de esta forma me está trayendo la información. Voy a cerrar, guardo los cambios, ejecuto la factura. Quedó muy abajo. Ahí en la parte de abajo, acá está la totalización referente al valor de todos los elementos que se compraron. Acá tengo ese valor. Ahora, voy a implementar otro valor que sea el IVA. Lista diseño. Un poco más cortico, más pequeño, que no me quede eso tan grande. Y subamos estas cosas. Ahora vamos a generar otro cuadro de texto. Le voy a decir a esto que se va a llamar IVA. IVA.
Y ese IVA va a ser igual a ¿quién? Al nombre de este cuadro, que si queremos ver cómo se llama, pues le damos clic, le decimos otras, y acá nos aparece nombre texto 15. ¿Sí? Entonces, si quiero utilizar el valor que hay ahí almacenado, pues le digo, el IVA va a ser igual a texto 15 por el punto 019. Mentiras, creo que es punto 19. Le digo enter, aunque no me cogió el campo. Porque no le puse igual. Esto va a ser igual. Vamos a encerrarlo entre corchetes. Ya no me lo va a tomar. Y multiplíquelo por 0,19. Listo. Pues cerramos, guardamos cambios, ejecuto. Y ahí me está sacando lo que es el IVA. Entonces, esto, de igual forma, pues yo lo puedo alinear a la derecha o a la izquierda o central para la presentación, pero eso es más que todo formato de cacharrearle el formato a los formularios. Y finalmente vamos a totalizar esa factura. Pues, vista diseño, bajo, genero un nuevo cuadro de texto que se va a llamar total. Total. Y el total que va a ser igual a texto 15 más texto 17. Le digo acá, igual texto 15 más texto 17. Enter. Y ahí él me le agregó los corchetes diciendo que son campos. Cierro la ventana, digo guardar los cambios y cuando ejecute nuevamente la factura, pues yo ya tengo totalizada toda mi factura. ¿Sí? Y tengo los campos referentes al IVA, subtotal y demás. Entonces, esta parte de formularios es más que todo pues de diseño. Acá en esta parte pues yo no le hice nada así como cuando le pusimos la imagen y nombre y demás cositas, pero es totalmente editable. Entonces ahí ya es cuestión de que ustedes se pongan y le cacharreen y le trabajen a esta parte. Esto lo aprende uno es practicando. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? No, profe. ¿Nada? ¿Todo claro? Sí, señor. ¿Muy claro? ¿Habían trabajado algo así? ¿Habían trabajado alguna vez No. algo así o no? Bueno. Listo, muchachos. Entonces, con esto, pues damos finalizada la sesión del día de hoy. Y ahorita en un momento yo les envío el video para que ustedes se puedan guiar y puedan realizar lo mismo que yo realicé aquí, ¿sí? Y pueden llegar a construir de igual forma la factura que yo ejecuté. Si tienen alguna pregunta, duda o inquietud en el desarrollo cuando estén practicando, pues no duden en escribirme al WhatsApp y yo con gusto les ayudo a solucionar ese problema. ¿Listo? Bueno, Bueno, profe. entonces, listo, gracias, Mariana. Entonces, pues no siendo más, pues damos finalizada la sesión del día de hoy y nos vemos en 8 días. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias por su asistencia y que tengan pues feliz día. Que pase buena tarde, profe. Gracias, Mariana, igualmente.